Cordial saludo. Mi nombre es Nelson Jiménez Lanuza. Soy licenciado en Filosofía. Actualmente, estudiante de la Maestría de Recursos Digitales Aplicados a la Educación. En esta ocasión, haré una exposición sobre el REA, Recursos Educativos Abiertos, que corresponde a la asignatura Evaluación de Recursos Educativos Digitales. Bienvenidos. La exposición se divide en 7 aspectos: un objetivo, una introducción, 2 preguntas y unos criterios que complementan la respuesta a esas preguntas, una reflexión, finalmente unas referencias. Iniciamos con el objetivo. ¿Qué se pretende? Comprender la importancia y el papel que juegan los REA en las sociedades de aprendizaje en el siglo XXI. ¿Cuál es la importancia de los REA? Leeré un fragmento. La innovación tecnológica es un camino obligado y necesario que debe recorrer la educación, y es en este sentido en que diversas comunidades educativas han iniciado proyectos que articulan las TIC a las propuestas académicas y pedagógicas, donde se involucran los intereses y necesidades de todos y todas, y donde ellos, los estudiantes, son protagonistas en la construcción de ese conocimiento. No olvidemos que en la educación del siglo XXI, el actor principal es el estudiante. Los docentes se encuentran en un segundo escalón y ellos son orientadores de ese proceso de aprendizaje de los educandos. En tercer renglón podemos encontrar a la familia, quien va a visibilizar el contexto donde se encuentran esos estudiantes y pueden articular la escuela con la realidad. Bien. El REA plantea unas preguntas. En este caso abordaremos 2. La primera, ¿cómo ha sido su experiencia al aplicar recursos digitales en su quehacer laboral? A esta pregunta se responde: aplicar recursos digitales en el aula implica definir unos objetivos, organizar la sesión y ser puntuales en los temas a tratar. Es decir, acá lo que se pretende es llevar una excelente planeación de las sesiones, de las clases, que me permitan ubicar realmente qué es lo que quiero con esas temáticas, para qué, cómo, dónde, cuándo. No obstante, el gran beneficio se centra en la intención de satisfacer unos intereses y necesidades que traen los estudiantes. Ellos están inmersos en ese mundo digital, pues han crecido de la mano de un televisor, un computador, un celular, una tablet, el internet, etc., exigiendo así que la escuela también hable su mismo idioma. Una segunda pregunta dice: ¿cómo ayudaría en su práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos digitales abiertos? A ello se responde: acceder a los repositorios de recursos educativos abiertos fortalecería y daría sentido pedagógico a las TIC aplicadas en la academia, además de organizar y planear con mayor precisión dinámicas desarrolladas en clase. Recordemos que es importante hablar el mismo lenguaje que están hablando los estudiantes hoy día, que es un lenguaje digital. Ellos han crecido con la tecnología. Entonces la escuela, el docente, tiene el deber de aprender ese lenguaje para que caminemos de la mano y demos satisfacción a esos intereses, ¿no? Y podamos responder a esas necesidades que hoy día
tienen los muchachos. Bueno, pero para el REA hay que tener en cuenta algunos criterios. En este momento mencionaré apenas 4. Primero, ¿para qué integrar los recursos educativos abiertos? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué quiero llevar la tecnología a la educación? ¿Qué beneficios podemos obtener de ellos? Una segunda inquietud o segundo criterio a tener en cuenta es quién va a usar esos REA, a qué población va a dirigir, a estudiantes de zonas rurales, a estudiantes de zonas urbanas. Debo tener en cuenta allí qué intereses y qué necesidades tienen los unos y los otros. Niños con dificultades socioeconómicas, niños con otro tipo de complejidades. Debo tener clara la población a quién voy a apuntar con esa tecnología. Un tercer criterio, ¿bajo qué condiciones o parámetros pedagógicos se utilizarán? ¿Qué dinámicas debo llevar a la clase? Debo motivarlos. Debo sembrarles ese interés, esa pasión por lo que están aprendiendo. Por eso es tan relevante que ellos sean los protagonistas de la educación. Porque se necesita que ellos comprendan el mundo, comprendan su contexto, comprendan su ser. Y de esa forma es que se adquiere pensamiento crítico, que les permita cuestionar, proponer, responder a una humanidad que necesita de humanidad. Un cuarto criterio se enfoca en la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación debo aplicar? Debe ser una evaluación crítica, ¿o no? Es decir, ¿para qué esto? ¿Cuáles son los resultados que pretendo obtener? ¿Y cuáles tengo? Y a partir de ello, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Importante tener en cuenta estos criterios entonces. Una reflexión, una frase que tomé de Adam Bellow. La tecnología en las aulas debería ser como el oxígeno, necesaria, invisible y ubicua. La tecnología, las TIC, deben ser inherentes ya en los procesos pedagógicos, en los procesos académicos. Si se convierten en la herramienta del día a día, qué rica sería la educación. Leeríamos el lenguaje de los jóvenes. Aprenderíamos a utilizar de manera adecuada todos estos recursos. ¿Qué cantidad de propuestas surgirían, de creaciones, de innovaciones? Entonces, es bien importante que pensemos en el papel que pueden jugar estas tecnologías en la educación. Finalmente, unas referencias. Tomé por base 3 autores. Primero, Sánchez, en su libro Construyendo y Aprendiendo en el Computador. Aquí es importante para aquellos que quieran explorar un poco más sobre la función de esta herramienta llamada computador. Es decir, cuál es la riqueza que podemos obtener de él y todo lo que contiene, toda la información que me permitiría adquirir. El segundo es un video de la Universidad de Monterrey, uso y selección de los recursos educativos abiertos. Allí se expondrá de manera más profunda aquello de los criterios y en qué consiste realmente los repositorios, esas páginas web que reúnen todas estas aplicaciones educativas y que deben estar disponibles al mundo. Y por último, un documento de la UNESCO, una guía básica de recursos educativos abiertos.
Allí se enfocan en la importancia de que la información esté disponible para todo el mundo. Dicen ellos, daría calidad a la educación y permitiría un diálogo intercultural. Qué importante esto, que podamos dialogar con diversas culturas, nos permitiría aceptar, tolerar, comprender las diferencias y la riqueza cultural que el mundo contiene. No siendo más, aquí termina la exposición. Muchísimas gracias por escuchar este espacio pedagógico. Hasta una próxima oportunidad.